Evangelio del día viernes 16 de agosto de 2024. Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Bueno, el día de hoy el Evangelio nos hace meditar sobre este extraordinario y maravilloso sacramento que es el sacramento del matrimonio en el Evangelio según San Mateo, en donde Jesús, puesto a prueba, le preguntan que si le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo, y entonces Jesús les contesta cómo el Creador hizo al hombre y a la mujer para que fuesen una sola carne, para que el hombre abandone a su padre y a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces le replicaron que como Moisés había dado la autorización para que se diera el libelo de divorcio a quien se quisiera divorciar de su esposa. Dice, bueno, pues es que Moisés hizo eso porque el pueblo judío era muy duro de corazón, pero ahora yo les digo que el que deja a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Y se case con otro, comete adulterio, y el que se case con una divorciada comete adulterio. ¿Verdad? Entonces, pues esto hace como preguntarse a los apóstoles, pues qué difícil, si esta es la situación del hombre con la mujer, que no la puede dejar, que no se puede divorciar, porque si no comete adulterio y la expone al adulterio también a la mujer, pues entonces pues no conviene casarse. Y el Señor dice, bueno, es que no es para todos esta gracia. No todos tienen esta gracia de vivir el sacramento del matrimonio, que es algo que hay que discernir, y hay otros que no nacieron para esto, otros que renuncian al sacramento del matrimonio, al matrimonio por el reino de Dios, y otros que son incapaces para el matrimonio porque son mutilados, dice él, que lo comprenda aquel que lo pueda comprender. Efectivamente, el matrimonio es un gran sacramento puesto a prueba, sobre todo en este tiempo, en donde el enemigo lo que quiere destruir es la unidad entre el hombre y la mujer, y este sacrosanto sacramento quiere destruirlo porque de la unidad entre el hombre y la mujer surgen los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, para las futuras generaciones, y son las generaciones de sustrato de la fe de las generaciones hacia el futuro de la humanidad. Entonces lo que él desea es destruir a la mujer, destruir al hombre, dividirlos, hacer que el hombre pueda pensar siquiera que algo totalmente erróneo, que puede ser mujer, o que la mujer puede ser hombre, o que pueden adoptar el sexo que quieran o el género que quieran, como le dicen ahora, lo cual es absolutamente contrario a la creación de Dios. Un gran pecado para Dios,
el jugar con el sacramento del matrimonio. Por eso muchos jóvenes, al verse decepcionados de lo que han vivido en sus casas y la falta de formación de sus padres, deciden abandonar este sacramento y vivir de cualquier manera, o ni siquiera tomar el sacramento y vivir en una unión libre, que de libre no tiene nada porque tiene consecuencias, y dejar a sus padres teniendo una vida promiscua y una vida sin Dios. El día de hoy y ayer pensé en esto, pensé mucho en esto, en que los matrimonios no piensan en Dios. No piensan en Dios, ni le rezan a Dios, ni hacen que sus hijos tengan los sacramentos, no los bautizan, les ponen unos padrinos que no sirven para nada porque son padrinos que no practican la fe católica, que son incluso homosexuales o que son lesbianas o que ni siquiera les interesan la religión de ninguna forma, y no les interesa ni formarse tampoco para ser padrinos, y la elección de los padres equivocada. Sí bautizan a los hijos, porque muchos ya ni siquiera bautizan a los hijos, y tienen la idea equivocada de que ellos pueden escoger cuando sean grandes, sin darse cuenta que exponen a sus hijos a la pérdida de su alma inmortal. Ser hijo de Dios es algo grandísimo y solamente podemos ser hijos de Dios a través de este sacramento, que se entienda, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos formados como tales, porque recibimos los sacramentos, porque nuestros padres nos dan esa formación del sacramento del matrimonio, de esa bendición tan grande. Cuando nacen los hijos reciben la bendición del sacramento del matrimonio de sus padres, y cuando no, esos hijos de Dios quedan a la deriva, quedan sin sacramentos, quedan sin formación de sus padres, quedan solos, abandonados, con la herida de haber sido dejados por el papá, por la mamá o por ambos. Algo muy doloroso. Por eso el sacramento del matrimonio es santo, y es santo por sus fines, ¿verdad? Porque con ellos lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es santo porque lo instituyó Jesucristo como un signo de la gracia para poder prolongar las futuras generaciones de la fe. Es santo por sus miembros, porque sus miembros al enaltecer el sacramento y decidir vivir una vida virtuosa y amorosa entre ellos y con sus hijos, hacen que su prole sea extraordinaria. ¿Cuántos santos no hay en nuestra iglesia derivados de la santidad de sus padres? Inmenso el número, inmenso. ¿Y cuántos más se han hecho santos al ver la falta de santidad de sus padres o el abandono de sus padres? Inmensa la cantidad, ¿verdad? Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos demos cuenta que el matrimonio es para siempre, que es para toda la vida, que es santo. Inculquemos en nuestros jóvenes el deseo del matrimonio, del sacramento del matrimonio. No permitamos que nuestros hijos hagan la prueba, entre comillas. No lo permitamos. No lo permitamos. Y saquemos de nuestros hogares, que se entienda, que salgan de nuestros hogares nuestros hijos con el sacramento del matrimonio. Sino que no vivan con otras personas, con personas sin casarse, en una vida promiscua, una vida de abandono, una vida sin Dios. No lo permitan. Ustedes hablen con sus hijos, díganle a sus hijos, no, es que pues ya es grande y decide lo que quiere. No, aunque sea grande, tú tienes la obligación como papá y mamá de decirle a tu hijo, no, hijito, ¿quieres salir de esta casa para vivir con tu noviecita? Vive con tu noviecita con la responsabilidad que tú tienes, pero no. Tiene que ser con el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque ese te va a ayudar con la gracia de Dios. Si tú aquí no puedes vivir con tu noviecita en mi casa, yo no voy a asumir tu responsabilidad. Tú tienes que asumir tu responsabilidad como cabeza de familia. Y tienes que hacerlo a través del sacramento del matrimonio. Y a las hijas, cuidarlas. Y no permitir, porque los novios ahora les dicen, vente a vivir conmigo. A ver, la prueba de amor. No, hija. Si realmente te quieres, se casa contigo y tiene el sacramento y recibe la formación del sacramento del matrimonio. Además que el sacramento del matrimonio tiene gracias extraordinarias, el don de irradiación de la gracia de Dios. Todos verán a Jesucristo a través de un matrimonio bien avenido. El don del perdón, somos capaces de perdonar todo a través del sacramento del matrimonio. Imagínense la grandeza. El don de la paternidad y maternidad, el papá y la mamá que tú tienes son los mejores.
No hay mejores, son los que Dios te dio y son los mejores por el sacramento del matrimonio y el don de la santidad. No te santificas y te preparas para la morada celeste cuando sea el momento, porque tuviste el ejemplo de tus padres. Te invito a que tú formes a tus hijos, a tus hijas en el sacramento del matrimonio. Les hables de la grandeza, del honor, de la dignidad de este sacramento y de la maravilla de fundar así la familia humana y la familia cristiana católica. Ojalá y todos defendamos a la familia y llevemos a nuestros jóvenes a amar el sacramento del matrimonio. Por eso tú, que tienes tu esposo o tu esposa, da ejemplo. Da ejemplo para que tus hijos quieran tener una familia como la tuya, quieran ser santos como tú quieres ser santo o santa dentro de tu matrimonio. Da ejemplo. No te es dado dejar a tu esposo o a tu esposa y casarte con otro, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Que Dios te bendiga.